Hola, buenas. Siguiendo con el curso de sistemas de control automático, vamos a analizar un segundo método de resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden. En este caso, el método es factor integrante. Este método tiene por finalidad poder resolver estas ecuaciones de primer orden y para ello, en la presentación adjunta tenemos los, la resolución, la demostración de la resolución. No obstante, nosotros nos vamos a enfocar en el método de resolución más que en la demostración propiamente tal. Y siguiendo la presentación y realizando algunos pasos adicionales, que son los mínimos, podemos comprender la demostración que aquí se está realizando. Entonces, tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Esta ecuación se dice de primer orden porque tiene solamente una derivada de primer orden, valga la redundancia. Si tuviéramos derivadas de orden superior, 2, 3, 4, entonces esta dejaría de ser una ecuación diferencial de primer orden. Ahora, esta es la forma estándar que tiene, o la forma general que tiene una ecuación diferencial de primer orden, donde tenemos la derivada de la variable con respecto a la variable independiente multiplicada por un coeficiente, que aquí sería un a sub 1, puede ser una constante, puede ser una función. Luego, la suma de la función multiplicada por un coeficiente y eso igual a alguna función en particular. Cuando esa función es igual a 0, entonces recordemos que se dice que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea. Luego, realizando un ajuste, que no es nada más que multiplicar por 1 partido en a1 a ambos lados de la igualdad, entonces a nosotros nos va a quedar esta ecuación. Si se fijan, el coeficiente que había aquí desaparece y los otros coeficientes quedan, o las otras funciones quedan divididas por a1. Y de esa forma obtenemos una forma que vamos a denominar forma estándar, donde tenemos la derivada de y con respecto a x más una función cualquiera, p, incluso puede ser una constante, y, multiplicada por y igual a una función, otra función diferente. Luego de eso, en la presentación se hace hincapié a que tenemos una respuesta de la ecuación diferencial y que esta respuesta o esta solución se divide en dos partes. Una que corresponde a la solución de la ecuación homogénea, o sea, considero la ecuación que tenemos acá y la igualo a 0 y la resuelvo, y ese resultado es una parte de la solución, y la otra solución es la solución, valga la redundancia, de la ecuación no homogénea. O sea, tenemos a este f de x como tal, no igual a 0. Luego se empiezan a realizar algunos procedimientos matemáticos donde todo esto culmina en esta expresión que tenemos acá. Si se dan cuenta, en negro nosotros tenemos exactamente la ecuación de la que partimos, la derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a f de x. Pero el procedimiento de la demostración de este método nos dice que yo puedo multiplicarlo por un coeficiente, por una función que es la exponencial de la integral de la función p de x en dx. Se ve feo, pero vamos a demostrar con ejemplos más adelante que no lo es, no es tan terrible. Ahora, ¿cuál es la consideración que tenemos que tener en cuenta? Esto que está aquí abajo, y esto es lo que nos da la base del método de resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden, del factor integrante. El e elevado a la integral de p de x en dx vamos a denominarlo como el factor integrante. Y acá nos damos cuenta que el término que está al lado de acá de la igualdad puede ser factorizado como se muestra en este punto que está acá.
O sea, el factor integrante por la derivada de y con respecto a x más el factor integrante por p de x por y se puede factorizar como la derivada en función de x del factor integrante por y. Y esto es el principal fundamento que nos sirve para poder trabajar con este método, ya que al realizarlo de esa forma nos va a permitir eliminar las integrales y de esa forma nos va a permitir eliminar una integral y de esa forma vamos a poder resolver nuestras ecuaciones diferenciales. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos como ejemplo 1 de factor integrante. Tenemos ejemplo 1 de factor integrante factor integrante que corresponde a la función, perdón, esto nada que ver, ahí sí, que corresponde a la función de y de x menos 3y igual a 6. Entonces, vamos a continuar solo con el cuaderno. Entonces, lo primero que nosotros vimos en las diapositivas es que la función con la que vamos a trabajar, la forma con la que vamos a trabajar es de una función de y a de x. Recuerden que esto puede ser cualquier letra. Nosotros vamos ahora de y a de x, pero más adelante vamos a utilizar letras diferentes. De y a de x más p de x por y igual a una función f de x. Entonces, si nosotros tenemos esto como una forma general, en la presentación, déjenme ocupar los mismos nombres que en la presentación, nosotros decimos que este va a ser la forma estándar. Entonces, nosotros podemos asociar esta forma a la ecuación diferencial que tenemos aquí arriba. Voy a volverla a anotar acá abajo. La derivada de y con respecto a x menos 3y igual a 6. De hecho, si ustedes comparan, en la primera parte nosotros tenemos justamente la derivada de y con respecto a x. En la segunda parte tenemos un más un p de x por y. Y resulta que acá nosotros tenemos un menos 3 por y. Pero podemos arreglar esto para que nos quede de la misma forma. Y colocamos el menos en ese punto y ahí le colocamos un más. Recuerden que más por menos da menos, así que es exactamente la misma expresión anterior. Y este p de x que está aquí, entonces va a corresponder al menos 3, porque está en exactamente la misma posición, solo por eso. Y después de la igualdad, nosotros tenemos acá un f de x que va a corresponder a la posición en que tenemos al 6. Por lo tanto, de aquí sacamos dos conclusiones, que nuestro p de x es igual a menos 3 y el f de x es igual a 6. Considerando este ejercicio, por supuesto. Esto es particular para cada ejercicio que nosotros vayamos a analizar. Ahora, para proceder con la resolución tenemos que hacer el cálculo del factor integrante. Y nosotros dijimos que cálculo del factor integrante. Lo vamos a abreviar por FI.
Nosotros definimos que el factor integrante correspondía a la exponencial de la integral de p de x en dx. Entonces lo primero que tenemos que calcular, por supuesto, es la integral de p de x en dx. Y aquí es donde empieza a volverse fácil algo que se veía un tanto complejo en las definiciones o en las definiciones o en la definición. La integral de p de x en dx, vamos a hacerla aquí al lado porque es súper rápida. De hecho, los tenemos aquí arriba definido p de x para este ejercicio como menos 3. Entonces, esto va a corresponder a menos 3 por dx. Una constante sale de la integral. Entonces, esto es la integral de la derivada de x. Y si yo tengo la integral de la derivada de una variable, eso es simplemente la variable. Por lo tanto, esta integral corresponde a menos 3x. Y ya se vuelve un poco más sencillo este ejercicio que parecía un poco complejo en su definición. Por lo tanto, nuestro factor integrante va a corresponder a la exponencial de menos 3x. Para este caso particular, para el caso del ejercicio que estamos analizando. Ahora, el siguiente paso para poder efectuar esta resolución corresponde a multiplicar la ecuación diferencial, por el factor integrante. Si nosotros hacemos eso, entonces nuestra función original era de y en dx, nuestra ecuación, menos 3y igual a 6, y lo que vamos a hacer va a ser multiplicar por el factor integrante, que es e elevado a menos 3x. Si hacemos eso, ambos términos de la expresión quedan multiplicados por el factor integrante. Entonces tenemos de y a de x menos 3y, todo esto está multiplicado por el factor integrante, y eso es igual a 6 multiplicado por el factor integrante. Recuerden que eso viene desde acá, corresponde a tomar la función, la ecuación diferencial de primer orden y multiplicarla por el factor integrante. Ahora, si vemos la presentación, voy a enseguida a colocarla. Si vemos la presentación, en la presentación acá dice que el factor integrante multiplicado por la derivada de la función más el factor integrante por p de x por y se puede factorizar como la derivada con respecto a x del factor integrante multiplicado por y. En el ejercicio que tenemos acá, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos el factor integrante multiplicado por la derivada, que si resolvemos este paréntesis nos va a quedar así, factor integrante por la derivada de y con respecto a x, más el factor integrante multiplicado por, en este caso, menos 3 por y. Recuerden que este menos 3 era nuestra función p de x, y eso va a ser igual a, en este caso, 6 por la exponencial de menos 3, que es el factor integrante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta expresión que nosotros tenemos acá es exactamente lo mismo que tenemos en esta parte de acá de la definición en la presentación, que corresponde a lo que aparece al lado izquierdo del signo igual. Por lo tanto, nosotros podemos tomar esta expresión completa y factorizarla de esta forma. Al terminar el ejercicio lo vamos a demostrar, ahora simplemente lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué nos dice? Que corresponde a la derivada con respecto a x del factor integrante multiplicado por y. Y eso es igual a 6 por la exponencial de menos 3. Esto es y. Recuerden ahí
yo voy a factorizar la expresión que nos queda a este lado de la igualdad, siempre que cumpla con la forma que estamos viendo en la presentación, la voy a reemplazar por la derivada con respecto a x o a la variable independiente del factor integrante multiplicado por y o la variable independiente. Entonces, considerando eso, podemos seguir resolviendo esta expresión. Si necesitamos eliminar esta derivada, entonces lo que vamos a hacer va a ser aplicar integral. Pero antes, para ordenar esto, vamos a dejar la derivada de e elevado a menos 3x por y igual a 6 por la exponencial de menos 3x por dx. Tome el dx y lo pasé multiplicando para acá. Y ahora vamos a aplicar la integral. Por lo tanto, nos va a quedar integral de la derivada de e elevado a menos 3x por y igual a la integral de 6 por e elevado a menos 3x por dx. Por supuesto, integral y derivada se van, así es que ahí nos va a quedar exponencial de menos 3x por y igual, y acá tenemos el 6, entonces esto sale 6 por la integral de e elevado a menos 3x por dx. Tenemos que resolver esa integral que está ahí, que la explicamos en un video pasado, que se resolvía por sustitución simple y que correspondía a la exponencial dividida en la derivada de su exponente más la constante c. Entonces, si aplicamos esa propiedad o aplicamos sustitución simple, es exactamente lo mismo. Esto nos va a quedar 6 multiplicado, no es necesario el paréntesis, 6 multiplicado por la misma exponencial, pero dividida en la derivada del exponente, menos 3x. Si nosotros lo derivamos, o sea, la derivada de menos 3x en dx es igual a menos 3. Por lo tanto, acá nos queda menos 3 y esto es más c. ¿Por qué dije que el paréntesis acá no era necesario? Porque 6 por una constante es una constante. Entonces no es necesario de aplicarlo. Vamos a colocar de todas formas un C1 porque posteriormente vamos a utilizar la variable C en un reemplazo. Entonces, 6 dividido en menos 3 queda exponencial de menos 3xy igual a menos 2 por la exponencial de menos 3x más C1. Luego, esta exponencial de menos 3x podemos pasarlo dividiendo al otro lado de la expresión. Así es que nos queda que y es igual a menos 2 por la exponencial de menos 3x dividido en la exponencial de menos 3x más c1 dividido en la exponencial de menos 3x. Por supuesto, eso con eso se van. Y recuerden que si nosotros tenemos una expresión en el denominador de una fracción, nosotros podemos subirla al numerador con el signo contrario de su exponente. Por lo tanto, el resultado nos va a quedar que y es igual a menos 2 más c1 por la exponencial de 3x. Menos 2 más c1 por la exponencial de 3x. No fue necesario ahí la utilización de otra constante. De esta forma, nosotros tenemos acá como resultado una familia de soluciones de la
ecuación diferencial. Para comprobar esto, deberíamos tomar esta expresión, el y, el resultado que obtuvimos, y reemplazarlo en la ecuación. Se los dejo como ejercicio. Y el resultado de esto debería ser 6. Nosotros lo vamos a comprobar con la herramienta Symbolab. Vamos a acceder a esta herramienta. Entonces, acá es Symbolab. Y la expresión de la que nosotros partimos es esa ecuación, ese es nuestro ejercicio principal, es nuestro ejercicio derechamente. Así es que vamos a escribirlo, la derivada de y con respecto a x menos 3y es igual a 6. Vamos a pedirle que nos resuelva. Ese es el resultado que nosotros obtuvimos. Y el resultado que tenemos acá es exactamente el mismo. Es y igual a la exponencial de 3x más c1 menos 2. ¿Por qué les digo que es exactamente lo mismo? Porque vamos a trabajar un poquito eso y nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. Vamos a anotar y es igual a la exponencial de 3x más, voy a ocupar la variable c ahí solamente para que nos quede el c1 y nos queden las dos expresiones iguales, menos 2. Entonces recuerden que tenemos una exponencial con una suma de exponentes. Podemos aplicar propiedades de las potencias. Así que esto corresponde a la exponencial de 3x multiplicada por la exponencial de c menos 2. Recuerden que misma base, se suman los exponentes. Es lo que desde lo que venimos en la parte superior. Así es que acá nosotros podemos decir que el e elevado a c vamos a llamarlo c1 y vamos a ordenar esto modificando los sumandos. Entonces va a ser menos 2 más esto que es, por la definición de acá, es igual a c1 multiplicado por la exponencial de 3x. Si ustedes se dan cuenta, el resultado que nos dio Symbolab es exactamente el mismo resultado que nos dio la resolución utilizando el método de factor integrante. Ahora, nosotros aquí utilizamos una propiedad, podemos llamarlo de esa forma, en la que nosotros dijimos que la exponencial de menos 3x por la derivada de y en de x más la exponencial de menos 3x por menos 3 por y lo íbamos a factorizar como la derivada con respecto a x de e elevado a menos 3x por y. Recuerden, la derivada con respecto a la variable independiente del factor integrante multiplicado por y. Esa es la forma de resolución. Entonces vamos a comprobar que si yo resuelvo esto, podemos llegar exactamente, o debemos llegar exactamente a lo que teníamos en la parte superior. Así es que vamos a comprobar la derivada con respecto a x del factor integrante menos 3x por y. Entonces, si nosotros queremos derivar una multiplicación de funciones, debemos aplicar las reglas de derivación. La regla de derivación de una multiplicación nos dice que corresponde a la derivada del primer término
Entonces ahora tenemos el primer término como, o la primera función, como la exponencial de menos 3, y el segundo término lo tenemos como, o la segunda función, como y. Ahí sí. Entonces, nosotros tenemos la derivada del primer término, vamos a anotarlo simplemente, después lo vamos a resolver, de menos 3x, por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar, por la derivada del segundo término. Entonces, tenemos que resolver esto. Eso debemos resolver. Así es que si nosotros tenemos la derivada de una exponencial, la derivada de una exponencial tiene por resultado la misma exponencial, pero debemos aplicar regla de la cadena. Por lo tanto, va a corresponder a la exponencial multiplicada por la derivada de su exponente. Y esto estaba multiplicado por y anotamos todo tal cual. Todo tal cual más adelante. Entonces, si nosotros derivamos menos 3x en función de x, eso es menos 3. Así es que esto va a ser la exponencial de menos 3x por menos 3 por y más la exponencial de menos 3x por la derivada de y con respecto a x. Ojo, exponencial de menos 3x menos 3 por y más la exponencial de menos 3x por dy a dx. Si vemos la resolución desde que hicimos anteriormente, nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo, pero está al revés. Está ordenado de la forma diferente solamente. La exponencial de menos 3x por la derivada de y en dx más la exponencial de menos 3x por menos 3 por y. Exactamente lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que el método nos permite, a partir de la utilización del factor integrante, obteniendo este factor integrante, nosotros podemos multiplicar la expresión y a partir de eso vamos a factorizar esto, lo vamos a expresar como esta función que está acá. Y a partir de eso, nosotros podemos integrar eliminando esa derivada y puesto que se elimina eso, nos queda simplemente resolver esa integral que está ahí, que puede ser compleja o puede ser sencilla, depende del ejercicio. En este caso fue sencilla y nos va a permitir obtener el resultado de la función. Compruébenlo para que practiquen derivación y álgebra. En este caso, comprueben que si yo considero el y como menos 2 más una constante por la exponencial de 3x y lo reemplazo en esa y, el resultado de eso va a ser 6. Recuerden que también tienen Symbolab para poder corroborar sus resultados. Así es que si tienen alguna duda con respecto a si su resultado es correcto o no, pueden utilizar Symbolab y les va a dar la solución. Consideren que en algunas ocasiones no es exactamente igual a la solución que nosotros vamos a obtener en el papel, pero si la trabajamos matemáticamente un poco, vamos a llegar sin duda a exactamente lo mismo. Espero que haya quedado claro el método. Voy a subir más ejemplos para que no tengan dudas. Cualquier duda, se comunican conmigo por cualquier canal y las resolvemos.